Bueno, qué felicidad estar acá con ustedes, ¿eh? Qué día importante. La verdad estoy muy contenta, muy contenta. Eh, Cuando me digas empiezo, estoy con muchas ganas y muy embalada. Dale nomás, Flor. Le doy nomás entonces. La cuestión es la siguiente. Permanentemente nos preguntamos cuando tenemos una necesidad si eso está en algún lado consignado como derecho. O sea, uno tiene una dificultad, necesita algo y se pregunta, ¿tendré derecho a esto? ¿Existirá alguien? ¿Sabe si hay algún reconocimiento legal para esto? Y muchos de nosotros, desde el progresismo, proponemos que los derechos vayan creciendo siempre y que en tanto haya necesidades hay derechos y si hay nuevas necesidades que uno registra como necesidades, que se transformen en derechos. Tuve la oportunidad de compartir junto a Judith Heumann, que es una histórica del mundo de la discapacidad, una norteamericana involucrada con el desarrollo de la ADA, la ley norteamericana que dio origen a la convención, gracias a una beca de un mes de estudio en Estados Unidos respecto de cómo había sido que había nacido esta ley. Porque todos estamos enamorados de la convención, todos necesitamos la convención, la tenemos que defender todos los días. Pero tenemos que tomarla como una letra muerta, como una letra cerrada, como algo que bajó imperialmente para siempre. Definitivamente no, eso no corresponde para nosotros los progresistas en ningún ámbito. Uno tiene que estar permanentemente repreguntándose, interpelándose respecto de qué novedades tiene que tener la mirada progresista respecto de los derechos de todos, incluyendo los derechos de las personas con discapacidad. Yo soy mamá de un chico con discapacidad visual. A partir de que empezó la patología de mi hijo a manifestarse, y digo patología adrede porque sé que en los ámbitos de discapacidad hay mucho temor a la palabra patología. Es como que cualquier cosa en la que uno toque lo médico estaría de alguna manera involucrando el discurso médico hegemónico, que no es claramente mi voluntad de involucrar. Pero me parece que es muy importante porque por haber hecho tanto esfuerzo para distanciarnos del modelo médico hegemónico, muchas veces hemos terminado haciéndole el juego al imperio el que fuere. Cuando hablo del imperio pienso en el dinero, en el poder, en el control. Claramente hacerse cargo de la salud de las personas con discapacidad también implica dinero y a nada le ha venido mejor en el universo político que jugar un pseudo progresismo diciendo estamos trabajando por los derechos de las personas con discapacidad, pero eso no tiene que implicar la salud porque la salud es un tema de todos y no es un tema de las personas con discapacidad. Y uno dice, un momentito, el artículo 25 de la Convención es muy claro respecto de la necesidad de priorizar los derechos a la salud de las personas con discapacidad, porque fíjense que después sucede lo que pasó con, con el COVID, que en todos lados empezaron a seleccionar a quién le daban el respirador y a quién no. Y sucedió que las personas con discapacidad, para variar, quedaron cola. O sea, en muchos lugares del mundo, primer mundo absoluto, Europa, todo muy progre, todo bárbaro, hubo personas con discapacidad a las que no se les respetó su derecho a participar de igual manera del acceso a los respiradores. Y esto porque el debate no está ni remotamente incluido en el discurso social como nosotros pretendemos. Entonces, yo en particular trabajo con la cuestión de la salud. O sea, ALAPA es la Alianza Argentina de Pacientes. O sea, yo trabajo con el vector o la mirada, con el sesgo sanitarista, pero con la discapacidad sin duda. Eh, Quiero decir que yo fui presidente de la Comisión de Discapacidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No es algo que me enorgullezca porque el gobierno era una cosa espantosa, o sea, fue durante el gobierno de Macri. Yo estaba muy contenta pensando que iba a poder hacer la diferencia, pero tengo que decir que lo mío fue puro narcisismo, un narcisismo y una omnipotencia que no me disculpo, porque la verdad es que cuando uno está involucrado en un contexto político perverso, no hay forma de hacer nada bueno. O sea, para ser muy concreta, el presupuesto del año 2013 se lo guardó el PRO, el gobierno de Mauricio Macri, se lo guardó íntegro, no nos bajó un solo centavo. Yo hice esta denuncia 400 veces, a nadie pareció interesarle. Era todo el presupuesto que estaba destinado a las personas con discapacidad de la ciudad de Buenos Aires. Y uno piensa Buenos Aires, la convención, ¿qué posibilidad hay de que realmente
no se esté cumpliendo con el derecho de las personas con discapacidad, toda, un desastre. Para darles una idea, según el censo, que fue excelente, un trabajo de censo excelente que hizo el gobierno en el año 2011, solamente de personas que están en situación de sacar la certificación, personas que merecen tener el certificado de discapacidad, solamente tienen el 18% de estas personas su certificación. Es decir, el 82% de las personas con discapacidad de la ciudad de Buenos Aires están sin certificación. Hay una subcertificación del 82%. Es una locura esto. Esto quiere decir que hay mucha gente que no accede a sus derechos. Y en gran medida esto tiene que ver con que hay una culpa instalada respecto de las personas que reclaman su derecho al certificado. Y esto es lo que tenemos que trabajar políticamente, compañeros, porque esto es algo realmente muy importante. De verdad, no es estar tirándole una dádiva y haciendo una cosa de conmiseración. El certificado es un derecho. Aún los países que todavía no tienen certificado tienen que poder pensar en la forma, certificado mediante o no certificado mediante, de acceder al derecho pleno de la convención. ¿Cómo, perdón? Escuché que alguien hablaba, pero no sé. Lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros registramos tener una necesidad, tenemos que entenderla como una pelea futuro de derechos. Si tenemos una necesidad, si la necesidad es real, si no es un capricho, o sea, una persona que tiene necesidad de adaptaciones educativas, ¿tiene que esperar a que le expliquen que sí, que es un derecho, que está garantizado, o tiene que pelearlas? Tiene que pelearlas. Y así nos tenemos que educar entre nosotros los latinoamericanos en relación a pelear, porque aparte la convención salió a las trompadas, salió por gente como Judith Heumann que se puso adelante, cerró el tráfico, el tránsito de los micros, o sea, tenemos que acostumbrarnos a pelear por nuestros derechos. Identifiquémoslos identificando nuestras necesidades. Si una persona, por ejemplo, por hablar de un tipo de discapacidad que no está para nada considerada, un síndrome de Crohn, una persona que tiene por ahí 50 diarreas en un día, puede tenerlas, puede tener un día de 50 diarreas diarias. 30, ¿les parece mejor? 30 diarreas diarias. ¿Cómo hace un chico en edad escolar para cumplir con su escolaridad bien si tiene que levantarse, pedir permiso 400 veces a la maestra, esperar que la maestra le diga para no hacerse caca encima? Yo me lo pregunto, o sea, la mejor forma de que ese chico deje la escuela es dejar que el sistema actúe solo, que el bullying actúe, que el chico se haya hecho caca encima y que quede fuera del sistema y nadie fue malo, nadie es responsable. Concretamente ahí lo que hace falta es hacer de nuestra necesidad una intervención en términos de derecho. Que la mamá que tiene un chico con síndrome de Crohn pudiera decir, mi hijo no pregunta para ir al baño, mi hijo se levanta y va al baño las veces que sea, y se acabó. Y que el medio social acompañe de esa manera. Del mismo modo, en los países que tenemos certificación, la certificación tiene que estar garantizada para una persona con síndrome de Crohn. Porque la enfermedad de, perdón, síndrome no, enfermedad, que la enfermedad de Crohn es una enfermedad que inhabilita muchísimo laboralmente. Y si uno va a estar pensando si figura o no figura en la papeleta donde están todas las patologías que tienen derecho a certificación, estamos fritos. Las juntas, con esta bendita cuestión de que se ha sacado completamente el mundo de las patologías, a veces hemos perdido derechos. Porque antes, con el modelo CIDIM, la discapacidad se medía por patología. Entonces quedaba clarísimo, por supuesto que no es la mejor de las cosas, porque en ese caso, una persona que tiene una patología que es altamente discapacitante y que en su caso no lo discapacitó, porque todos somos distintos y pudo haber sido así, la verdad que se queda como en una zona extraña. Pero ¿qué pasa cuando va una persona a hacer la certificación y la Junta no tiene ganas de darle el certificado? Por lo que sea, porque es un pueblo chico y lo conocen y tienen mala onda, porque no le creen, porque les da risa, como sucede con la gente de talla baja, que al día de hoy, les recuerdo, mañana es el Día Internacional de la Talla Baja, y la gente con acondroplasia al día de hoy sigue viviendo discriminaciones feroces, que serían completamente incompatibles con lo que nosotros tenemos como tolerancia social aceptada de la palabra mogólico para hablar de síndrome de Down. Si nosotros estamos en cualquier lado y alguien dice, mirá, mirá, un mogólico, todos saltamos encima y lo cagamos a trompadas al fulano que acaba de molestar a la persona con síndrome de Down que estaba caminando. Sin embargo, cuando hay una persona con enanismo, eso no pasa jamás. A la persona con enanismo, todo el mundo tiene acceso a la burla, al bullying, al chiste, lo cosifican, siguen estando en los programas de televisión como algo cómico.
Ok, la gente con esta patología, con acondroplasia, tiene problemas múltiples, múltiples, en la columna, o sea, es una enfermedad. Como ustedes saben, le puede pasar a cualquiera, porque tienen hijos con acondroplasia, personas de talla normal. Cualquiera puede tener un hijo con acondroplasia. Es una mutación de novo, una mutación que aparece repentinamente. No es una raza subhumana que se autodetermina por la diversión de querer ser graciosa. No. O sea, y al día de hoy, con todo lo que tenemos de convención encima, seguimos siendo monstruosamente tolerantes con la discriminación que sufren las personas de talla baja. Esa persona con talla baja va a certificar, no llega al botón del ascensor para marcar los pisos altos, no llega en el cajero del banco a mirar cómo está su cuenta bancaria. Muchas veces no le dan el trabajo para el que estudió y se formó porque es una persona de talla baja. Esa persona va a sacar el certificado y le dice, pero no, ¿vos qué tenés? Eso bajito nada más. Mírala a Noelia cómo baila. Eso sucede hoy. Y sucede en un país con certificación y con convención como es la Argentina. Sabemos que pasa en todas partes del mundo. Países con pobreza, evidentemente, el acceso y la inclusión son cosa peor. Y la equidad no está nunca garantizada bajo ningún concepto. La verdad es que nosotros lo que proponemos desde ALAPA es que tenemos que trabajar todo internacionalmente. No hay un área de derecho donde no tengamos que trabajar internacionalmente. Somos una región, Latinoamérica es una región con idénticos riesgos y idénticas posibilidades políticas. De hecho, lo hemos vivido con las últimas situaciones espantosas, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Brasil y lo que nosotros tuvimos también a través de los votos de una manera calamitosa, pero que realmente fue una situación muy bizarra, donde nadie se repreguntaba respecto a cuándo estaba cumpliendo o no la Constitución. Tenemos que estar más unidos. ¿Tenemos instrumentos? Sí, tenemos instrumentos. Yo el instrumento que propongo siempre es Mercociudades, que es un instrumento del Mercosur a nivel de las intendencias. O sea, lo que permite Mercociudades es hablar de la federalización más absoluta a nivel de intendencias, de pequeños pueblitos, de pequeñas ciudades, de nuestras problemáticas. La discapacidad sabemos que se verifica entre un 10 y el 15% de la población. Es bastante coincidente con los números de lo que nosotros tenemos en enfermedades poco frecuentes, en EPOF. Sin embargo, por supuesto, no son cosas, no son categorías asimilables, son cosas muy distintas, discapacidad y patología, sin duda. Pero tenemos que tener menos miedo de cooperar, porque hay sectores donde nosotros, desde el mundo de las patologías, tenemos avances que es buenísimo que la gente que trabaja netamente en discapacidad tenga también, que compartamos todas las conquistas en derechos sociales a las que accedemos. No tenemos que quedarnos como si la convención fuera una letra muerta, una Biblia a la que hay que decirle sí, señores, no, señores, porque no es así, porque todos los textos se revolucionan y cambian. Yo me acuerdo cuando mi hijo empezó a tener discapacidad visual, él estaba en la primaria, que una chica muy moderna, muy progresista, me dijo, no entiendo qué es lo que te angustia. Existen personas rubias, personas morochas y personas ciegas. Y yo le dije, sos una hija de puta. Porque la verdad es que sentí que realmente la, la reducción que estaba haciendo de la situación deficitaria que la discapacidad implica, porque con toda la convención encima, la discapacidad implica déficit y no tiene sentido negarlo. Ser negacionista no es ser progresista. Ser progresista es decir, tenemos iguales derechos todos. Esa es la situación progresista de pelear, de verdad. Pelear por la igualdad real de derechos de todos, pero no es negar la situación, porque si yo digo que exclusivamente la discapacidad es producto de una ecuación social, por ahí me estoy perdiendo de dos cosas. Por un lado, de los avances que la medicina está dando en materia de medicina regenerativa. Ustedes saben que los chicos con amaurosis congénita de Leber por la mutación RPE65, que se quedan ciegos prácticamente al nacer, a los 5 meses de nacer, están volviendo a ver. Y yo me pregunto, ¿ustedes le negarían una operación para volver a ver a un chico de 10 años? Yo si les muestro el video de Tori, el chico de 8 años, que vuelve a ver después de hacerse la terapia génica, la verdad que definitivamente no es una cuestión de diversidad. No es exclusiva. Diversidad sí, morochos, rubios, por supuesto, pero negar el déficit deja a los países pobres afuera de cualquier ecuación que implique acceso a la salud regenerativa. Entonces tenemos que ser inteligentes y no dejarnos dorar la píldora por esta idea que implicaría que todo lo barato es progresista casi, ¿no? Pues la medicina regenerativa de barato no tiene nada.
pero yo la quiero para mí, para la gente que quiero, para que se pueda elegir. Hay gente que no quiere, hay gente que no tiene ganas de cambiar su situación respecto de la patología discapacitante porque le ha significado, por otra parte, una marca identitaria muy importante. Por ahí dedicó toda su vida a una determinada militancia y quiere conservarla y dicen su absoluto derecho. Nadie puede decirme a mí que yo tengo que adelgazar, yo tengo que querer adelgazar, por ahí no tengo ganas de adelgazar. En particular tengo ganas de adelgazar, pero pongámosle que no quisiera. O sea, somos cuerpos, somos sujetos, somos almas de deseo, cuerpos llenos de deseo, de ideología, de expectativa y de posibilidades creativas, y en ese sentido se nos tiene que considerar en términos políticos. Los latinoamericanos hemos logrado más de una vez ser realmente vanguardia de cosas fantásticas que después, como nos cuesta, porque somos cipayos y siempre pareciera que todo lo que se hace en el norte es mucho mejor que lo que hacemos nosotros, a veces nos sometemos un poco. Pero la verdad es que tenemos una capacidad crítica extraordinaria y yo creo que este foro puede estar llamado a ser algo muy novedoso. Confío en este foro, voto por este foro, apuesto a este foro y me comprometo con este foro porque siento que de verdad Latinoamérica tiene que poder decir sus propias palabras. Yo creo que la convención es maravillosa, pero la convención no está terminada. La convención la lograron personas que estaban trabajando y no fueron de todas las discapacidades. Había una representación que como de costumbre no era absoluta. Hay gente que no estaba. La gente de talla baja nunca estuvo del todo considerada. Para dar un ejemplo nada más. Como por ejemplo, uno va a ver que hay discapacidades que son mucho más prevalentes. Si uno ve en términos de discapacidad visual, el símbolo es el bastón blanco. Pero personas ciegas en relación a personas con baja visión son un porcentaje así de chiquitito. ¿Qué pasa con las personas con baja visión? No existen en ninguna parte. ¿Qué pasa con las personas con baja audición? Que no son sordas totales, que no usan lengua de señas. Un señor mayor que se queda sordo y que necesita audífono. ¿Está considerado o es como si fuera un ciudadano de segunda en el ámbito de la discapacidad por no ser un sordo de nacimiento con lengua de señas? Entonces, si vamos a hablar de equidad, hablemos de equidad en serio. Y seamos los latinoamericanos unidos de verdad garantía de equidad, de acceso a derechos para todos los ciudadanos, para todos nuestros pueblos. Veamos la forma de que haya de verdad equidad. Hay planteos que parecen muy modernosos, pero cuando uno hace así con el dedo se le sale la pintura. Fíjense, por ejemplo, cuando hablamos, yo soy feminista, trabajamos en relación a la equidad sexual y a los derechos sexuales de las mujeres y de las mujeres con discapacidad las 24 horas, con compromiso total. Pero de golpe aparece alguien y dice, pero yo creo que estaría buenísimo poder pagar prostitutas, que en definitiva son trabajadoras sociales, para ser de acompañantes sexuales que, de momento, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de golpe el mundo de la discapacidad podría tener? Entonces descubrimos que hay un interesante mundo para trabajar de derechos sexuales de las personas con discapacidad, pero del lado de los abolicionistas, porque yo como feminista abolicionista no tengo ganas de ponerme del lado de los tratantes o de la gente que frivoliza la sexualidad paga. Entonces, lo que les quiero decir, compañeros, es que es muy importante que hagamos este foro, que estemos muy despiertos, que estemos listos para pelearnos, porque tener pensamiento crítico hay que aguantarlo, hay que bancarlo, hay que estar en condiciones de tener pensamiento crítico y poder dar debate. Yo estoy feliz de estar con estos compañeros, agradezco a Rodrigo, agradezco a Mario, que es quien me ha presentado, a André y a todo el equipo de gente que estaba vinculado al proyecto del foro. Quiero ser parte de esto, quiero que ustedes sientan que ALAPA es parte de ustedes, que ALAPA está hecha para ser Alianza Latinoamericana, por eso el nombre es así de ambiguo, Alianza Argentina de Pacientes, pero es Alianza Latinoamericana de Pacientes. Queremos trabajar por la salud de todas las personas, queremos trabajar por los derechos de todas las personas con discapacidad de nuestra preciosa tierra, y cuando hablo de tierra, hablo de la región entera, de la patria grande, y me parece que tenemos que unirnos de manera aguerrida, usando al vecino. Nosotros tenemos que poder decirle al compañero de al lado, hey, chilenos, ayúdennos, vamos a hacer que ustedes puedan darnos letra para nosotros poder decir, en Chile está haciendo tal cosa. Hey, uruguayos, ayúdennos. Seamos de verdad compañeros, porque esta batalla se lleva el derecho a la felicidad de nuestra gente. Hablar de derechos de la discapacidad es mucho más que hablar del sector que nos proponen que seamos. Todas las personas somos vulnerables y la persona que está militantemente comprometida con la discapacidad está comprometida con la vulnerabilidad humana en su conjunto, con la libertad, con los derechos humanos completos de la humanidad y con la posibilidad de realización de una sociedad justa. Muchísimas gracias.